¿Qué tal? Bienvenidos a Búnker Político, el podcast más provocativo de México. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara y este episodio vamos a hablar del fracaso de Marx. Ah, Hoy en día mucha gente, obviamente la gente de la izquierda, sigue promoviendo mucha de la ideología de Marx, más bien toda su ideología de Marx. Y la verdad eso es bastante molesto porque lo vemos en Estados Unidos, una izquierda socialista, lo vemos en otras partes del mundo, lo vemos en México, obviamente. Pero lo que yo quiero hacer hoy en este análisis es analizar el fracaso de la teoría de Marx. Ahora, esto lo vamos a ver en dos formas. Más bien, lo voy a separar de lo que es el Estado socialista que ha fracasado con las ideas de Marx. Eso lo ponemos a un lado, eso no nos interesa por el momento. Y nos vamos a enfocar principalmente en las teorías de Marx, unos aspectos de las teorías. Y no voy a ser muy técnico, no quiero que se me duerman. Si es un lenguaje muy técnico, a mí la verdad, o sea, tuve que sacar unos apuntes de la universidad desde hace muchísimos años, porque cualquier persona que estudia política y economía en Estados Unidos y más a ese nivel, se estudia todo. Se estudian todos los teóricos de política económica y todo se analiza, se disecta, se busca todos los errores, todo lo que se podría mejorar. Y la realidad es que en la teoría de Marx no hay forma de componerla. Está mal, está completamente llena de huecos que no se pueden corregir. Y por eso, de hecho, hoy en día, los neomarxistas, creo que se llaman, se enfocan más en la relación del poder y no tanto de la teoría de lucha de clases. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Espero que les guste el argumento y por favor comenten. O sea, yo quiero escuchar todos sus argumentos porque los clásicos argumentos de los marxistas es que nunca se ha implementado bien la teoría, todos los marxistas no se ponen de acuerdo de qué realmente es el marxismo. Digo, imagínate, o sea, sí, las obras de Plato y Sócrates y Aristóteles desde hace 2000 años podemos descifrarlas y el marxismo hace 150, ¿no? O sea, por favor, o sea, al final de cuentas hacen muchas excusas. Y este episodio se enfoca en un análisis crítico de ciertos aspectos fallados, históricos del marxismo, de la teoría de Marx. Muy bien, empecemos. All right, ok, bueno, soy Ignacio Cruz nuevamente y aquí ya nos enfocamos en el argumento, lo medular de Marx y el fracaso de Marx y su legado a final de cuentas es un fracaso en términos teóricos. Digo, no, sí, no deja de ser una gran figura histórica, una de las más influyentes del siglo XX, sin duda. Pero eso es muy distinto a que su teoría tenga esa trascendencia que funcione, o sea, no funciona. Y digo, Freud, Sigmund Freud, igual es una figura muy grande de la psicología del siglo XX, pero la realidad es que todas sus teorías del comportamiento humano han sido completamente desmanteladas, no sirven, a final de cuentas, en la psicología moderna. Simplemente sus teorías de él, del humano, de cómo funciona, cómo está estructurado, no, discúlpeme, pero la psicología moderna ha completamente rechazado todos los aspectos de Freud, que no funciona, o sea, eso no funciona. Entonces no es real, no está realmente como estamos construidos mentalmente. Y entonces eso es algo similar, ¿no? Pero bueno, eso ya son otros temas. Bueno, lo vamos a poner este episodio en tres categorías.
Uno que son los supuestos teóricos de Marx. Y digo, eso es algo muy importante. Las predicciones históricas en cómo Marx vio el futuro y lo que hizo como predecir cómo se iba a desarrollar estas tendencias históricas. Y obviamente en todo este aspecto va a haber análisis crítico y teórico de mi parte, porque digo, de eso se trata, ¿no? Del análisis, no simplemente repetir críticas de otras personas o simplemente repetir las teorías de Marx y dar un argumento muy simple de por qué no funcionan. Ok, bueno, entonces empecemos con el aspecto supuestos teóricos equivocados, obviamente de Marx. Él argumenta, la base de su argumento es la lucha clásica de clases debido al capitalismo. O sea, él argumenta que la lucha de clases existe por el capitalismo. Y si una persona entiende o ha estudiado la historia humana, sabemos que la lucha de clases, el conflicto social, existe desde que el humano, o sea, salió de la selva o de donde ha salido, ¿no? De las planicies de África. O sea, ese conflicto humano, esa lucha de clases siempre ha existido, no es algo nuevo. Esto lo vemos en toda la historia y el desarrollo humano, desde la época de esclavitudes de hace 5,000 años, no sé cómo se llama en español. Toda esa estructura social, desde la Mesopotamia hasta hoy en día, existe la lucha de clases. Eso no es debido al capitalismo. Marx dice que la lucha de clases es debido al capitalismo. Entonces, ese es un error ahí. Eso es completamente equivocado. Y eso es muy básico. Eso es lo más básico del error de su conflicto social que argumenta. Ahora, nos vamos al siguiente concepto. Y eso son dos conceptos: escasez y el superávit, abundancia. A veces no puedo pronunciar bien las cosas. Entonces, a ver, el segundo concepto, la escasez y el superávit. Marx argumenta, o sea, el argumento de Marx es: cuando existe superabundancia, milagrosamente se va a desaparecer el conflicto de distribución. O sea, ¿qué quiere decir eso? Les explico. Su lógica e ideales comunistas en este sentido, bueno, en todos los sentidos, son incoherentes. O sea, él argumenta que si hay un superávit, o sea, hay más producción de la que se pueda consumir, esto va de alguna forma u otra generar una utopía. O sea, ya puede haber esta evolución del capitalismo al socialismo. Esa incoherencia e ingenuidad, creo que lo dije bien, ingenuidad, sobre cómo se resuelve el conflicto de distribución, ignora el hecho de que ese conflicto es endémico a la sociedad humana, algo que ya había mencionado. No importa la riqueza que exista en la sociedad, siempre habrá ese conflicto social. O sea, no el hecho de que exista mucha abundancia se va a resolver ese tema endémico del conflicto social. Eso no funciona así. Y eso es a lo que me refiero, que su argumento es ingenuo y aparte incoherente, porque no da un mecanismo de cómo esta supuesta superabundancia nos va a llevar al comunismo, socialismo, o sea, a esta utopía social. O sea, ¿cuál es el mecanismo? Él simplemente dice, tenemos superabundancia y nos va a llevar a esto. ¿Cómo? ¿Cómo nos va a llevar a eso? Eso y eso es a lo que me refiero, que tiene huecos muy grandes la teoría de Marx en tratar de argumentar este aspecto de la utopía social.
sea, obviamente los marxistas siempre tratan de rellenar esos huecos con su propia lógica, con una forma de justificar cómo lo íbamos a lograr. Pero al final de cuentas eso ya no es Marx. Eso es una interpretación de a lo mejor lo que podría pasar, ocurrir dentro de ese hueco, pero no es Marx, a final de cuentas. Eso ya es una agregación a Marx, ¿no? O sea, lo podrán querer resolver, pero digo, es irrescatable estos aspectos de su teoría. Toda su teoría es irrescatable, pero a final de cuentas siempre se escucha así muy, muy bien para muchos que no conocen bien los temas. Ahora, reitero, no propone nada para resolver el problema de distribución. Solo argumenta con buenos deseos que cuando exista la abundancia, el problema político se va a resolver. Y mira, estaba viendo mis apuntes y ahí hay un tema o una frase muy complicada que la verdad en español no la puedo traducir bien y mucho menos explicar. Y eso es, no puede quitar lo político de lo político. O sea, a final de cuentas, a lo que eso se refiere es que no atiende la realidad política de esa realidad política de la distribución. Es decir, quién y cómo dentro del Estado, o sea, el Estado que tiene este superávit, esta abundancia, va a distribuir esa abundancia. O sea, ¿quién? ¿Qué parte del Estado? O sea, el mero jefe se va a encargar de eso, los órganos de gobierno. Digo, eso sería lo lógico del argumento, ¿no? Pero digo, no está propuesto. Y además, cuando hay que decir que hay una área dedicada a la distribución de esta abundancia que supuestamente tiene el Estado, todavía está el conflicto político, y a esto es lo que me refiero, no puedes separar lo político de lo político. O sea, ¿quién decide o cómo decides a quién le va a tocar qué y por qué? O sea, no sé si me explique en ese sentido. O sea, ¿en base a qué le va a tocar algo a alguien? Ok, vas a decir, ok, bueno, entonces, para que tenga suficiente sustancia para sobrevivir. Ok, bueno, digo, eso suena lógico, eso lo he escuchado, pero ¿qué tal si esa persona quiere más? Porque lo que tú consideras que es suficiente para sobrevivir, esa persona no lo considera suficiente para vivir. ¿Sí me explico? Y ese fue un gran problema en Rusia y en otros estados socialistas, porque, digo, lo que el Estado decide que esto es suficiente para ti, y chequen ese término, lo que el Estado decide, o sea, el Estado. Lo que el Estado decide, lo que te corresponde a ti, tú lo debes de aceptar. Punto. No hay forma de luchar por más. El Estado ha decidido, a ti te corresponde esto. Y ya. No hay forma de que tú cambies eso, obviamente. Es tan relevante este tema que ningún Estado socialista, comunista, como le quieras describir, lo ha podido resolver. Por eso fracasan. Digo, por muchas otras razones fracasan, pero eso es un tema medular. Es la distribución de esa supuesta abundancia. Ahora, un grave problema en esta realidad de distribución es la gente que está encargada de esa distribución. Y obviamente estamos hablando aquí en términos teóricos de este análisis, de este argumento teórico. Porque sabemos que en todos estos estados socialistas, esa supuesta abundancia no se distribuye. Los que distribuyen se la quedan.
la mayor parte. Y eso fortalece esa división de clases que argumenta Marx. Entonces, ¿qué es lo que el Estado socialista realmente está haciendo? Está generando más división de clases. O sea, hay una clase mucho más poderosa que la clase general, la obrera. Y la realidad es que, o sea, además de ese problema de distribución, pues ningún estado capitalista o socialista tiene una superabundancia en ningún sentido. Esa abundancia, por ejemplo, en Estados Unidos, a lo mejor algunos países europeos, no es una abundancia del Estado. Y la verdad, de la forma que funcionan el sistema capitalista y el mercado, pues esas cosas, o sea, esa abundancia es el capital que estas empresas han invertido y ahí está su capital. O sea, no es un capital, no es una abundancia que simplemente se podría distribuir. Y esa abundancia de los capitalistas o del sistema capitalista no existe dentro de un sistema socialista, obviamente. No hay esa misma forma de abundancia, no existe. Entonces no tienen nada que distribuir en el sentido de hay abundancia para distribuir. Eso es un aspecto crítico, o más bien técnico, muy, muy difícil de resolver por varias razones que mencioné. Ahora, otra cosa también es es incoherente el concepto de la utopía de la superabundancia. Es decir, si hay una superabundancia, o sea, no sé, el Estado por alguna razón, el Estado socialista por alguna razón tiene una superabundancia de todas las cosas que hacen. Pero digo, eso en sí, si lo analizas, es como un Estado socialista va a tener una superabundancia en todas las cosas, porque no puede producir todo, no tiene la innovación tecnológica, no tiene la creatividad de mercado, no tiene nada de eso, simplemente es una economía vertical centralizada, programada y digo, no hay esa superabundancia, hay que dejarlo en eso, es difícil para mí tratar de explicarlo y traducirlo en mi mente hacia el español. Entonces, por eso, eso por sí mismo no resuelve el problema de distribución, el hecho de tener la abundancia, o sea, y eso lo acabo de mencionar. Y sigue siendo prevalente en esta incoherencia del concepto de la utopía. La realidad es que los recursos naturales son limitados. Todo mundo sabe eso, todo mundo que estudia primer año de economía más básica entiende o se le explica que los recursos naturales son limitados. Es decir, no existe una infinidad de recursos. No existen. O sea, eso es una realidad. Es una realidad. ¿Estamos de acuerdo? Es una realidad. Bueno, espero que estén de acuerdo, porque los marxistas nunca están de acuerdo en nada. Entonces, si la realidad es que los recursos naturales son limitados, distribución no se resuelve con superabundancia porque eso no existe. ¿Me explico? No puedes tener superabundancia en una utopía, o sea, que esa superabundancia va a existir siempre por el simple hecho de que los recursos naturales, o sea, todo, agua, lo que puedes producir en la tierra, etcétera, todo lo que es recursos naturales son limitados. Son limitados. O sea,
Esa es una realidad básica. Básica. ¿Me explico? Ok. Bueno, digo, espero, o sea, no sé. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Es que el hecho de tener abundancia no genera una utopía. O sea, no lo genera. Y eso es básico, básico. Y digo, eso es una de las cosas que Marx hace de estar en punto A punto B. Y dices, bueno, ¿cómo llegaste a... ¿Cuál es tu lógica para llegar a punto B? O sea, ¿cuál es tu argumento teórico, sistemático, social o lo que tú gustes para llegar a punto B? O sea, tienes mucho superávit que ya les comenté, no es posible y llegas a esta utopía social. No, o sea, no. All right. A ver, siguiente punto. Las predicciones históricas erróneas de Marx. Completamente equivocado. ¿A qué me refiero? Pues Marx argumentó varias cosas de cómo se iba a desarrollar la historia humana y cómo era la historia humana. A ver, siguiente punto. Las predicciones históricas erróneas de Marx. Completamente equivocado. ¿A qué me refiero? Pues Marx argumentó varias cosas de cómo se iba a desarrollar la historia. Y él argumentó cómo era la historia humana. A ver, siguiente punto. Las predicciones históricas erróneas de Marx. Completamente equivocado. Esas revoluciones. O sea, en esa primera instancia, durante la vida de Marx, él estaba hablando de estas revoluciones de 1830 y después en la de 1848, que esas revoluciones en Europa iban a ser comunistas o quería que fueran comunistas, etc. Y además él pensaba que cierto grupo de clase social lo iba a realizar estas revoluciones. Y ahorita me meto en más detalle de eso. Okay. Además, las revoluciones que se dieron en esa época del siglo XIX, uno, no eran comunistas. Dos, las que sí iniciaron como revoluciones comunistas, abandonaron el comunismo muy rápidamente. O sea, en menos de 2 años, un año, regresaron al sistema capitalista, o de mercado. Y además, en estas mismas revoluciones, muchos regresaron también a las monarquías. Entonces, este argumento de Marx en estas dos épocas de revolución en Europa, donde él argumentaba y esperaba esa revolución socialista, comunista, ninguna de esas fue así. Ninguna de esas, a final de cuentas, se mantuvo o inició como comunista o socialista. Ninguna. Entonces, desde ese punto de vista, durante su vida, estaba completamente equivocado de esas revoluciones sociales en Europa del siglo XIX. El siguiente punto en cuestiones de revoluciones. Revoluciones en países capitalistas avanzados. Ahora, esto es un punto muy clave. Él argumentaba que el capitalismo, las sociedades del capitalismo avanzado se iban a convertir en monopolios, no competitivos. Y eso le iba a dar vida a las revoluciones socialistas. Ok, el gran problema de su predicción del futuro del capitalismo es que las revoluciones se dieron, las que vimos en el siglo XX, por ejemplo, las revoluciones se dieron en sociedades campesinas. Y además, se dieron en campesinas y subdesarrolladas. No, o sea, China y Rusia no eran
revoluciones socialistas de una sociedad capitalista avanzada. O sea, él argumenta que obviamente te vas todo este curso natural del capitalismo y el último fin del capitalismo es el socialismo, porque estos monopolios que existen ahí están explotando a la gente no tiene, no sé, la ganancia de su trabajo, y esto iba a generar estas revoluciones socialistas. Bueno, la realidad es que estas revoluciones socialistas que sí se dieron en el siglo XX no eran de economías avanzadas, de sistemas capitalistas avanzados, eran de grupos no indígenas, de campesinos. ¿Se me explico? O sea, eran economías subdesarrolladas. Subdesarrolladas. Entonces, ninguna sociedad ha seguido la ruta que estableció Marx. O sea, Marx estableció una ruta histórica, teológica, y argumentó. Tenemos el feudalismo, o sea, feudalism, no puedo pronunciar bien en español, de feudalism a capitalismo, de capitalismo a comunismo. Simplemente eso no ocurrió en la historia del desarrollo humano. Digo, hasta hoy en día no ha ocurrido así. Esa predicción del desarrollo del capitalismo, otro gran fracaso de Marx. O sea, eso es innegable. Digo, todo es innegable, pero digo, esto es, de esto es algo empírico. Digo, también la mayoría de los demás, pero a final de cuentas, los marxistas nunca aceptan el fracaso de esta teoría y siempre tratan de rescatarla de alguna forma u otra. Pero digo, los hechos hablan por sí mismos y estos argumentos que estoy dando son argumentos más precisos que simplemente decir, bueno, el socialismo nunca ha funcionado y la historia lo comprueba. Bueno, yo estoy yendo paso por paso de los puntos que Marx argumenta y diciéndoles exactamente lo que él dijo y por qué fracasó. Ok, ahora, la ruta histórica. Este es un tema interesante de la ruta histórica propuesta por Marx. Marx argumentó que había un propósito o dirección de la historia. Y eso es completamente equivocado. O sea, él lo que estaba argumentando es que la historia se desarrolla en una sola ruta y va en como que una sola dirección teológica. O sea, por ejemplo, te vas de feudalism, te vas hacia el capitalismo y del capitalismo, o sea, esa ideología, al socialismo, ¿no? Por simplificar las cosas. O sea, esa era su ruta de cómo se iba a desarrollar la historia, o sea, lo que venía, el futuro y obviamente ya después historia. O sea, la realidad es muy diferente, obviamente. O sea, eso no es como se ha desarrollado la historia. No es así, o sea, es completamente equivocado. Vemos, por ejemplo, estados democráticos que se derrumban, nacen estados egalitarian, tipo socialistas, ¿no? Y luego desaparecen. O sea, la historia no es una ruta muy clara. O sea, la historia es como que por todos lados. O sea, se va en direcciones, en todas las direcciones, y no es una sola ruta. O sea, la historia, la ruta histórica no es una sola ruta. Son muchas. Es como un árbol, ¿no? Tiene muchas ramas y eso es todo el aspecto histórico. No es o sea, no todo se está convergiendo a un solo lugar y luego se sigue de ahí. No es así. No es así. Entonces, la historia no camina por un solo camino. Y no contiene una sola dirección teológica o enfoque tal como Marx lo había teorizado. O sea, no es así. Ahora,
Un poquito de la teoría macro. Um, Todavía falta mucho. Pero no, yo creo que vamos con esto de la teoría macro y ya, porque la verdad es mucho y mejor voy a escribir un ensayo corto y ya concluir con este tema, porque, digo, está largo, y no los quiero aburrir mucho con esto, pero digo, lo vi necesario comentar sobre esto porque últimamente muchos conocidos, algunos conocidos en todos lados están argumentando sobre la izquierda, sobre Marx y ni al caso, la verdad. Ok, bueno, a ver, en aspectos de teoría macro, esto va a ser lo último, de la teoría macro. Teoría macro de Marx. Empezamos con Adam Smith. Adam Smith es la persona que escribió La riqueza de las naciones. Es el libro que analiza el capitalismo y establece todo lo necesario para generar riqueza para el Estado. Es el libro más importante yo creo que del capitalismo inicial, porque pone todos esos términos que hoy en día se han desarrollado y esos argumentos teóricos que se han evolucionado. O sea, todo eso del capitalismo, del estudio del capitalismo, de lo técnico del capitalismo, inicia con Adam Smith. Y él básicamente en ese libro, La riqueza de naciones, establece todos estos parámetros de generar riqueza para el Estado. Entonces, Adam Smith en ese libro argumenta y propone no sé, ¿es teoría? ¿Es el concepto? Bueno, es teoría, pero lo describo como concepto. El concepto de la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? La mano invisible es lo que nos lleva, por ejemplo, a ver, la mano invisible es lo que nos lleva a nosotros por ejemplo, tenemos una milpa, tenemos elotes y los producimos los elotes y luego los llevamos al mercado a vender. O sea, la mano invisible me está llevando a mí a producir ese elote. Me está llevando al mercado, así como a mucha otra gente, y ahí hacemos intercambio. Sin que alguien nos organice y nos digan, vayan ustedes a intercambiar sus bienes, nosotros lo hacemos por necesidad, lo hacemos por interés propio, porque sabemos que si vendemos todo nuestro elote, tenemos para comprarle la cosa a nuestros niños, para más cosas, para, no sé, para nuestras necesidades de la vida diaria. Entonces, la mano invisible es ese concepto, que el mercado existe porque toda esta gente tiene un interés propio de mejorar su situación e intercambiar, por medio de intercambiar sus bienes. Entonces, todos estamos ahí y la mano invisible nos está guiando. Es la misma razón, la mano invisible, que no regalas tu trabajo, que no vendes ese elote demasiado barato porque no te conviene. Entonces, esos mismos mecanismos del mercado son guiados por la mano invisible. Espero que me haya explicado. Entonces, esta mano invisible no es ni buena ni mala, pero existe. Y ese es el argumento de Adam Smith. Entonces, el argumento de Marx es que bueno, él toma este concepto de Adam Smith, que sí hay una mano invisible, pero la mano invisible es mala. O sea, mala. ¿Ok? Digo, ok, está bien. Y yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente. Pero argumenta que esa mano es mala porque
le da ventaja a los capitalistas. Algo así. Yo la verdad no entiendo bien ese aspecto de por qué piensa que esa mano es mala, porque como les digo, tiene muchos huecos su teoría. Pero lo podemos reducir a eso. Para él la mano invisible es mala. O sea, el mercado es malo. Podemos concluir de eso. O sea, tener tu interés propio es malo, que también es una contradicción de Marx. Y eso después lo menciono. Um, entonces, ok, o sea, eso es su forma de argumentar este aspecto en el concepto macro de la economía. Marx argumenta en la cuestión de la macroeconomía, argumenta el aspecto de liquidez. Y este concepto es a lo que yo quería llegar. Una cuestión muy, muy básica y creo que todos la podemos entender. El problema de liquidez de Marx. A ver, ¿qué era su forma de argumentar esto? El problema de liquidez en una economía capitalista. Ok, la gente iba a ganar dinero. Yo me imagino que se refiere a los capitalistas. La gente capitalista, los que mandan, los que están arriba, van a ganar su dinero y lo van a guardar. Y lo van a guardar a tal grado que todo el sistema capitalista dejaría de fluir el dinero en ese sistema. Digo, eso en cierta forma es válido, pero nada más, no en la cuestión de que la gente lo guarda y no hay liquidez, pero el hecho de que un sistema capitalista tenga problemas de liquidez, eso sí es cierto. Pero eso no es nada nuevo, eso ya existía desde antes de Marx. O sea, la liquidez es un problema. Pero lo que Marx argumentó en base a este problema de liquidez es que el Estado sería incapaz de ajustarse a una crisis de liquidez. Él no contempló la voluntad del Estado para resolver un problema de liquidez. O sea, no lo contempló de la forma de un Estado queriendo rescatar a su economía. Y esto lo hemos visto en los últimos 30, 40 años. Por ejemplo, cuando México en 94, diciembre 94, sale Salinas, entra Cedillo. Me acuerdo que Cedillo en ese entonces, no Cedillo, Serrapuche fue a Nueva York, habló con todos los banqueros, inversionistas, y les dijo claramente, el peso mexicano no se va a flotar en el mercado. Ok, ¿qué quiere decir eso? En la época de Salinas, el peso lo estaba respaldando el gobierno. O sea, el gobierno lo mantenía artificialmente fuerte al peso y le daba ese valor. O sea, digo, no me meto a todo lo técnico, pero básicamente inyectaba dinero para que ese peso se mantuviera a X precio. Y creo que en ese entonces eran como 8 pesos, 7 pesos, no me acuerdo. Ok, ¿qué pasa? Serrapuche, el secretario de Hacienda en ese entonces, en la administración de Cedillo, va a Nueva York, se reúne con toda esta gente financiera, o sea, la gente que domina el mundo en términos de dinero en bolsas e inversiones extranjeras, y les dice, el peso mexicano no se va a flotar. No se preocupen. Ok, regresan a México, al siguiente día lo flotan, la economía mexicana se desploma y hay un problema de liquidez. Ok, ¿cómo se resuelve ese problema de liquidez? Se resuelve porque los Estados Unidos le ofrece, o sea, México se lo pide y los Estados Unidos se lo ofrece préstamos. Creo que en ese entonces eran como 30 mil millones de dólares, que, o sea, suena como mucho, pero en ese entonces era un mundo de dinero y hoy en día no es nada, o sea, nada.
$30,000 millones pide México prestado, pero ese dinero venía con muchas condiciones. Tenían que vender básicamente el sistema bancario mexicano, por eso se privatizó muchas cosas. Uh, pero a final de cuentas, el tema importante aquí es que Marx subestima la capacidad del Estado y la voluntad del Estado de actuar para rescatar el sistema capitalista. O sea, completamente lo subestima. Y eso lo podemos ver ya en esta época moderna. Y decir, bueno, es que es normal pedir dinero prestado y todo ese rollo. Mira, el detalle es que Marx vio las cosas muy así. O sea, las cosas se van a ir en esta ruta de esta forma, va a ir de A a B y punto. O sea, pero no, como en estudios, por ejemplo, investigadores siempre tienen que, cuando les llega una súper gran idea, pues la tienen que atacar a su propia idea, la tienen que atacar y atacar y atacar, y lo que se puede rescatar de esa idea, pues es lo que se desarrolla en términos teóricos para crear este nuevo conocimiento en líneas de investigación, etc. Okay, Marx no hizo eso, se le ocurrió esto y se le iba ocurriendo esto, y él mismo no atacó sus propias ideas. Entonces tenemos ese problema de errores y huecos que está completamente lleno todo su trabajo en esta, pues, de su trabajo, del comunismo socialista y el camino a la utopía. Y les digo, o sea, él subestimó por completo lo que el Estado podía hacer para rescatar su economía. Y lo vimos ahorita en los Estados Unidos, lo vimos en la época de Obama, lo hemos visto en Europa, lo vimos cuando la Unión Europea tenía crisis, lo vemos en todo el mundo. O sea, básicamente los únicos países que caen en problemas de liquidez que no se pueden resolver son básicamente estados socialistas. Nadie quiere prestarle dinero a un estado socialista y nadie se lo va a prestar, honestamente, porque no pueden pagar. Entonces, ese es el tema. Ok, espero que me haya explicado con mis críticas y el fracaso de Marx y no haya sido demasiado aburrido o técnico. Lo traté de hacer muy blanco y negro. Yo sé que los marxistas van a criticar la forma que lo presenté, pero esto es más que nada para que exista un argumento más directo del fracaso de Marx. Y como les digo, eso lo voy a convertir en un ensayo y lo voy a publicar en alguna de mis redes para que lo tengan bien argumentado todo lo técnico de por qué Marx, la teoría de Marx es un fracaso, el legado de Marx es un fracaso, o sea, el fracaso de Marx, por eso se llama así este capítulo. Y acuérdense, la economía mexicana está como está porque en gran parte quiere o ha querido ser una economía socialista, una economía comunista, en gran parte. Y esa es una crítica muy personal mía hacia la economía mexicana, porque tenemos el Estado vertical, programador de todo, los precios los controla. Mira, si México fuera un país capitalista, realmente capitalista, que no lo es, y por eso está como está, por eso hay tanta pobreza en México, por eso hay tanta corrupción, porque es el mismo modelo social, político, que un Estado socialista. O sea, los que están arriba tienen todo y los que están abajo no tienen nada. Y obviamente hay una clase en medio que se presta a los intereses de los más arriba, y esa corrupción existe acá arriba, y los que sufren es la gran mayoría de la población que está abajo. Y por ejemplo, un gran ejemplo es que lo vi en las noticias el otro día, que una persona tenía una tortillería y estaba vendiendo sus tortillas a más de lo que es el precio permitido. Y lo fueron y lo cerraron, lo multaron, no sé qué rollo.
Pero digo, si yo quiero vender tortillas a 30 pesos el kilo porque mis productos son mejor y porque no te tienes que esperar en fila tanto tiempo, pues ¿qué crees? Yo debo de tener el derecho de vender lo que yo quiera al precio que a mí me dé la gana. Si a ti no te gusta mi precio, ¿qué crees? No lo tienes que comprar. ¿Me explico? Eso es la libertad que todos tenemos en un sistema capitalista. Pero como México es como que un pseudo capitalista socialista, o sea, controla precios, controla muchos aspectos de la economía, controla todo el sistema político, controla todos los sectores. Quieren lo mejor de dos mundos y no tienen ninguno. Y también se llama democracia y México no es una democracia. Discúlpenme, pero México no es una democracia. Y eso lo vamos a meter en otro capítulo más a fondo. Entonces, esos son los grandes problemas de un sistema socialista que no permite que la gente en realidad crezca. Y lo pueden ver en México. Y y nada más es un poquito, o sea, pero bueno, lo disimula. Pero no es así como tipo lo que hoy en día es Venezuela, lo que ha sido Cuba durante muchos años, lo que es China. O sea, afortunadamente tenemos mucho más libertades aquí. Además, tener a los Estados Unidos como vecino, también los Estados Unidos nunca permitiría que este sistema político se convirtiera en socialista. Créanme, aunque lo nieguen, los Estados Unidos nunca lo ha permitido o lo permitiría y México lo sabe. Por eso México nunca se ha hecho completamente socialista, pero sus modelos económicos, seas priista, seas lo que seas, han sido a la tendencia de izquierda. Completamente tendencia a izquierda. En todos los gobiernos que ha existido en México han sido de tendencia centro-izquierda, incluyendo los del PAN. Entonces, no, o sea, es otro tema, pero digo, ya después lo metemos en ese tema. Ok, muy bien, entonces, una cosa de Marx. Marx también argumentaba, o su argumento de Marx realmente es del individuo. Él argumenta que el individuo se tiene que desarrollar primero para que después tengas esa colectividad de desarrollo socialista de todos, o sea, que puedas vivir en esa utopía. Pero él se enfoca en el individuo. El individuo tiene que tener ese derecho de desarrollarse. Y mucha gente no entiende eso de Marx. Él piensa que es general, siempre para todos. No, no es de eso. Es primero el individuo y luego la comunidad. Porque si el individuo se desarrolla, tiene la libertad de desarrollarse, obviamente todos, entonces ya esa colectividad de individuos hacen esta cosa socialista. Digo, yo creo que de lo más rescatable de Marx es ese concepto general del individuo, porque es un tema filosófico muy importante que viene desde hace mucho tiempo. Entonces el individuo es muy, muy relevante. Y esa relación de poder, la relación de poder también es algo muy interesante. Digo, no me gusta cómo él argumenta, pero a final de cuentas es interesante porque son dos temas históricos que se han debatido y analizado por más de 2000 años. Y eso por eso a mí me interesa. Ok, muy bien, muchas gracias. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara. Este fue episodio 13, el fracaso de Marx. Y este es Búnker Político, el podcast más provocativo de México. Muchas gracias. Chao.